Buenos días, Nicolás Pineda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días a todos. Buenos días, Oscar, hace rato. Muy buenos días. ¿Quién empieza con lo aprobado en el Congreso para interpretarlo? Bueno, es muy importante el presupuesto para vigilar al gobierno, ¿no? Yo creo que en un gobierno democrático, en un gobierno que quiere tener un efecto positivo en el desarrollo, el presupuesto es un instrumento de primer orden, ¿no? Y el presupuesto sirve para varias cosas. Primero, el ciudadano, es cuestión de transparencia, el ciudadano puede vigilar al gobierno a través de estos documentos, ¿no? Ver en qué se gasta y para qué se gasta. También el legislativo serviría para que controle y le haga contrapeso al ejecutivo, ¿no? Pero también el ejecutivo controlara sus propias dependencias y marcarles la pauta de qué deben hacer. Todo esto es muy importante y clave en un gobierno. Los problemas son cuando no, o falta transparencia o cuando hay agendas ocultas, ¿no? Pues es muy amplio el tema del presupuesto, porque hay tanto presupuesto de ingresos como el presupuesto de egresos. Y el presupuesto de egresos viene en varias presentaciones. Las principales son la presentación administrativa, que es por dependencias. Hay otra presentación que se llama por objeto del gasto, que es más contable. Y hay otra presentación que es por programas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es importante que el ciudadano lo vaya conociendo. Yo, para no hacer muy extenso, quisiera señalar varias cosas. Bueno, primero, este gobierno, y no sé si en general todos los gobiernos estatales, han sido muy afortunados porque ha habido una racha larga, como de 10 años, en que los gobiernos estatales siempre se han estado beneficiando cada vez más de participaciones federales, ¿no? Entonces, este año el presupuesto tiene un incremento de 4.3%, lo cual es superior a la inflación. Si analizamos los ingresos, casi el 80% de los ingresos son de origen federal, ¿no? O sea, tú puedes decir, o podemos decir, no ha habido incremento de impuestos o de los ingresos propios del Estado. Lo que el Estado recauda es cada vez menor y hay un aumento de las participaciones federales. Para mí esto es importante porque yo creo que hace falta una reforma estructural, hacendaria por ese lado, pero es un tema muy de fondo, no es un tema coyuntural de este presupuesto, sino es un tema de todo el país y hay que hacer que los estados dependan más de sus propios contribuyentes, de sus propios ciudadanos. Pero sí quisiera señalar una cosa en los ingresos, ¿no?, que me llama a mí mucho la atención. A lo mejor es parte de mi ignorancia, pero un concepto que viene de ingresos se llama diferimiento de pagos. Yo lo entiendo como que a los proveedores no se les va a pagar hasta después, ¿no? Algo así. O hay pagos que tiene que hacer el gobierno del Estado y se financia no pagándolos, ¿no? Por lo menos es un rubro de ingreso y están contemplados 900 millones en ese rubro, en los ingresos, ¿no? Entonces serían dos elementos que yo señalaría en cuanto a los ingresos. Lo demás, pues casi todos son ingresos federales. Hay poco, digamos, no hay movimiento en los ingresos tradicionales de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos y otros. Realmente lo más significativo es el incremento de las participaciones federales. Pasando al tema de los gastos y hablando del desglose por dependencias, yo creo que la nota es un poco la aparición de la oficialía mayor, ¿no? Exactamente. Que no existía anteriormente, por lo menos en el presupuesto, no aparecía con presupuesto y ahora aparece con un presupuesto prácticamente igual al de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Desarrollo Urbano, ¿no? La oficialía mayor tiene 2.740 millones, que casi todos se van a inversión pública en obra. Y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene 2.962 millones. ¿Por qué tanto dinero en la oficialía? Pesos, ¿no? Que esa es la figura de Carlos Tapia, el excontralor, que se supone que el que vigile. ¿Qué funciones tiene la oficialía mayor? Pues ahí es donde está un poco, yo creo, cierto desorden, ¿no? Y bueno, ya ahorita Carlos Navarro señalaba como que es un fondo, bueno, también ayer lo mencionó Noriega,
Guillermo Noriega, como que es un fondo a ver cómo se destina, y está en una dependencia que no está dedicada precisamente a la obra pública, ¿no? Y que además es nueva, y tradicionalmente Oficialía Mayor es una instancia netamente administrativa, casi siempre de recursos humanos y todo eso. Bueno, ahí le dejaría yo yo sé que Oscar tiene mucho más detalle y él es un especialista financiero. Pero dejas la papa caliente, porque yo también te pregunto a ti, Oscar, o sea, a ver, 2.700 millones de pesos para una Oficialía Mayor, ¿qué funciones tiene? Ser el paladín de la opacidad. La Oficialía Mayor, en la reforma de la ley orgánica, que si tú te acuerdas se discutió este año, porque en el concepto original que el gobernador había mandado el año pasado, cuando se cambió el concepto de Contraloría, pues la intención del gobernador era quitarle a la Contraloría todas las funciones y pasársela a la Oficialía Mayor, en aquella iniciativa que, por cierto, tampoco fue publicada en el portal del Congreso. Y las explicaciones que han dado cada vez son más confusas, y lo último que leí es que Carlos Tapia decía, bueno, es que son ingresos no sectarizables, no sabemos a qué van, pero en el transcurso del año vamos a ir decidiendo cómo y a dónde se van a destinar. Lo cual, pues, es un contrasentido, porque viola todo el proceso presupuestal de rendición de transparencia, rendición de cuentas, de gasto específico y de fiscalización que el Congreso hace. El Congreso no puede dar cheques en blanco de 2.700 millones de pesos a ninguna dependencia. Entonces, no debiera. Bueno, no debiera, porque este Congreso se lo da. Pero antes de entrar a temas específicos, me gustaría empezar por partes. La primera, pues yo creo que hay que reconocer lo bueno. Hace 2 años las cámaras empresariales, muy molestas por el procedimiento del presupuesto de 2012, nos juntamos y hablamos del tema de impuestos de forma unida, todas las cámaras del Estado. En la reforma de la Ley de Hacienda viene un estímulo fiscal que por vía decreto nos habían dado en los últimos 2 años para reducir, bajo ciertos supuestos, el efecto del incremento del impuesto sobre nómina, vía impuestos asociados, del 2.9 al 2.5%. Finalmente lo pusieron en la ley y no vamos a estar sujetos a la discrecionalidad y a la bonomía del gobernante en turno. Entonces yo creo que eso es positivo. Ahora, vamos hablando de lo malo. Nuestros diputados, y escuché en la mañana a Juan Manuel Armenta, que espero y tengo una larga confesión por la serie de cosas que dijo. Parece que vive en Noruega, ¿no? No, Escandinavia, pues. yo te diría que es penoso que mientan, porque dicen es que la Gaceta estaba en otra parte del portal. Quiero decirle a Juan Manuel Armenta que quienes seguimos el proceso legislativo, pues conocemos el portal del Congreso y sabemos dónde esconden a veces. La Gaceta no estaba publicada en tiempo y forma, y aquí lo confesó, dice, bueno, es que hubo fallas técnicas. La ley no dice, se excusa del cumplimiento de la ley que existan fallas técnicas o que se hagan bola la gente de informática del Congreso. La Gaceta debió haber estado publicada un día antes. Yo a las 12 de la noche del día previo, inclusive puse por Twitter, las 12 y sereno, y la Gaceta no existe. Eso es una violación al debido proceso legislativo. De hecho, Nicolás Pineda, Guillermo Noriega, Artemisa Micheli, Rosa María Valeri y un servidor tenemos una demanda contra el Congreso por no seguir el debido proceso legislativo en el presupuesto del año pasado, y pues este año se antoja mucho. Ya tenemos la confesión expresa del presidente del Congreso diciendo no teníamos la Gaceta publicada en tiempo y forma porque hubo fallas técnicas. Y luego lo que dice, ahora sí se sabe a dónde va cada peso. O sea, antes no se sabía. Bueno, yo creo que cada peso se fue caminando con los 31 diputados que votaron a favor, ¿no? A lo mejor ellos sí saben dónde se fue cada peso, pero en el proceso parlamentario y el proceso legislativo se viola el debido proceso. Nuevamente los diputados votan sin saber que están votando, porque el día de ayer estuvieron subiendo y bajando los dictámenes
de tal forma de que el dictamen que estaba a las 8:30 de la mañana es distinto al dictamen que estaba a las 4:30 de la tarde. Durante la sesión bajaron dictámenes y los volvieron a subir con algunos cambios. Y aquí esto que ellos dicen que tomaron fotos, pues nosotros también revisamos y fuimos documentando los cambios que hicieron en el portal, porque violan el proceso legislativo, porque se debió haber votado en comisión. Lo que la comisión votó a lo que teóricamente votaron ayer, porque los diputados no saben, y revisando la Gaceta Parlamentaria, pues son documentos distintos, son documentos que nunca fueron votados en comisión. Entonces el proceso parlamentario volvieron a hacer lo mismo que hicieron en 2012, 2013 y ahora en 2014. 3 turnos al VAT, y en los 3 salen ponchados, porque los diputados de esta legislatura jamás entendieron cuál era su función desde el punto de presupuestar. Ahora vamos en el contenido. Tenemos 4 mandatos constitucionales que, queramos o no, van a impactar al gobierno del Estado y a la sociedad. El primero de ellos es la entrada en vigor de la reforma al sistema de justicia penal, que por calendario constitucional entra en 2016. Para esto, la Procuración de Justicia y la impartición de justicia tiene que hacer infraestructura, obligadamente la tiene que hacer en 2015, y al Supremo Tribunal de Justicia le dejan el mismo presupuesto, le suben creo que le suben 5 millones de pesos, pero en términos reales se lo reducen por el efecto de la inflación, y para hacer la infraestructura necesaria para el nuevo sistema de justicia penal se requieren por lo menos 160 millones de pesos, que no está. En 2016 vamos a tener problemas porque a los señores diputados se les olvidó que el sistema de justicia penal cambia. La Procuraduría necesita 90 millones de pesos para adecuar las agencias del Ministerio Público, porque el Ministerio Público cambia su función y va a ser un Ministerio Público más científico. Nicolás, para complementar, es decir, porque ya estamos en la recta final, es decir... no sé si tenga otros asuntos, Oscar, que me parece importantes que los mencione. Yo, el otro punto que quisiera mencionar es ¿cómo lo pude? Este documento se vuelve inútil o se vuelve una simulación si no se aplica, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha caracterizado este gobierno, sobre todo en las últimas ejercicios presupuestarios, ha sido por lo menos un desorden presupuestal, ¿no? Desorden que se ve en el incremento de las observaciones hechas por el ISAF, por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que aumentaron de andar en 180, 200 a 1200, 1300. Las observaciones no significa que sean delitos, ni significa que sea estrictamente robo, pero puede serlo, ¿no? O sea, son desórdenes que hay, falta de comprobantes, gastos no documentados, expedientes incompletos, etcétera, ¿no? Se ven en las administraciones que no llegan a tiempo ni al Congreso, ni a municipios, sobre todo de oposición, ni a dependencias. Se ve en la morosidad en el pago a los proveedores, etcétera, ¿no? Y también se ha visto que ha habido acciones u obras caras a veces que no han estado suficientemente presupuestadas, ¿no? Entonces, este documento que nos da una serie de información adquiere o pierde mucho sentido si a la hora de llegar al ejercicio, primero a los titulares y luego más abajo, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y no hay un ajuste de cuentas o se deja para una solventación futura que generalmente se da a los 2 o 3 años, ¿no? Donde van a buscar la factura que les hizo falta y que quién sabe si sea la debida o la adecuada, ¿no? Entonces yo creo que yo sí llamaría la atención esa de que hay que exigir que este presupuesto sea en serio, ¿no? Y no nomás un documento que se hace para cumplir un requisito y quedar bien con la federación porque pasa el 80% o 79% de los recursos y bueno, pues hay que manifestarles un presupuesto, pero a la hora de la hora
pues hay mucha discrecionalidad, hay todos los cambios que quieras de partidas, de dependencias, de subejercicios, de sobreejercicios, etcétera. Yo lo decía ayer, Guillermo, pues presupuesto, el legislativo aprueba y el ejecutivo hace lo que quiere y gasta lo que quiere. Sí. Oscar. Sí, nada más un poco para ver lo del presupuesto. Hay otra cosa que constitucionalmente va a pasar el año que entra. En septiembre va a haber un cambio de gobierno. Obligadamente tiene que haber un proceso de entrega-recepción y en el presupuesto no se encuentra un solo peso destinado para la entrega-recepción del gobierno de Padres al próximo gobierno. ¿Será que la Oficialía Mayor se va a llevar o no? No, de acuerdo a la ley orgánica es la Contraloría. Exacto. Pero se les olvidó de que va a haber un proceso de entrega-recepción. A la justicia laboral le quitan dinero, o sea, como si estuvieran muy bien las juntas de conciliación y arbitraje que obligadamente necesitan. Se le quitan 2 millones de pesos, en realidad necesitan 20 o 30 millones de pesos adicionales para medio salvar la situación en 2015 mientras se hace un rediseño completo de la justicia laboral. Con este tercer intento que hace esta legislatura y específicamente, pues yo creo que la bancada del PAN hizo su trabajo porque fueron a defender al gobernador, hizo su trabajo partidista, no lo hicieron como diputados, porque en realidad nos representan a nosotros, no a su partido, en teoría, pero se olvidaron de los ciudadanos. Yo creo que con este tercer intento, la bancada del PRI, y específicamente su coordinador parlamentario, pues Samuel Moreno ya salió del closet, ¿no? ¿En qué sentido? Es el padrecista número 1 de este estado. O sea, la tragedia de este Congreso, de esta legislatura, que me hizo ir a pedir disculpas a las legislaturas anteriores cuando los había criticado como las peores legislaturas de la historia, es de que la bancada del PRI no supo ser oposición. Y hablo ya en pasado porque ya no van a regresar, se van a ir de campaña todos, algunos van a pedir licencia, otros menos desvergonzados van a andar en campaña sin pedir licencia, pero la bancada del PRI, que tenía una obligación de ser el contrapeso, el ser una oposición constructiva, fue una oposición acomodada, vendida, doblegada, sumisa y entregada al gobernador, porque hoy Juan Manuel Armente, si es que sacamos los 3 presupuestos en tiempo récord, en 2012 los sacamos antes del 15, pero sí, en 2012 ellos sacaron el presupuesto, pero también sacaron a la gente a la calle. El 2013 sacaron el presupuesto en tiempo y forma, en una excepción de lo más oscura de madrugada. Hicieron que 5 ciudadanos demandáramos al Congreso por vía de amparo y vamos a llegar a la Corte Interamericana de Desarrollo porque estamos hartos. En 2014, pues estamos haciendo el recuento de daños, que son muchos, y nos reservamos la parte legal porque hay acciones de inconstitucionalidad preciosas en estos documentos. No entramos al tema municipal, pero ahí hay cosas violatorias a la Constitución. Uy, nos quedaría otro programa, ya me tengo que ir. Nicolás, muchas gracias. ¿Algún comentario extra rapidísimo? Yo insistir en que es un documento que debe de ser objeto de mayor análisis, mayor vigilancia. El primer obligado a hacerle el contrapeso al Ejecutivo es el Congreso, ¿no? Y bueno, para los ciudadanos es un instrumento muy valioso, pero se vuelve inoperante y se vuelve sin sentido si no se aplica o si se hace lo que quiere en el ejercicio del gasto, ¿no? Junto con este presupuesto es necesario tomar o tener muy en cuenta también a los reportes de la cuenta pública, ¿no? Y ver cómo juzgar este documento a la luz de los últimos reportes de cuenta pública que hemos tenido, donde nos dicen que pues a la hora del ejercicio no hay mucha aplicación puntual de estos documentos. Muchas gracias, les agradezco mucho. Corte y volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Por solo $3.